1 que ustedes tienen de esta edición no es el mismo que este. Este le incluimos un nuevo capítulo para una nueva generación que no sabe quién es María Félix. Ujú. Entonces hicimos un Claro. primer capítulo donde María se presenta a sus lectores, ¿no? Y bueno, de hecho, esta edición voy a resultar presuntuoso, pero ya también se agotó, ya hay un nuevo tiraje. Entonces, bueno, pues ahí va María haciendo de las suyas, pero soy todo oídos, entonces. eh, Perfecto, felicidades. Ujú. Yo les quiero pedir, bueno, antes de comenzar con la sesión de preguntas y respuestas, sí, nos podemos tomar una foto grupal, aprovechando que estamos aquí la mayoría. Pueden Ujú. poner su libro en cámara, sino con su rostro es más que suficiente. Si Mónica y Gabriela me pueden apoyar con su cámara. Ok, muchas gracias. Ok, listas y listos, aquí vamos. Una, dos, tres. Una más, una, dos, tres. Y ya la tercera, que es la vencida. Ok. Una, dos, tres. Bueno, perfecto, comenzamos. Por el grupo les pasé el orden de turnos. Ahorita sí se los vuelvo a pasar aquí por el chat. Recuerden, pues se presentan, le dan su saludo a Sergio, máximo 2 preguntas por persona para para que podamos pasar los que se notaron y si alguien más se anima durante la plática, adelante. Bueno, Sergio, bienvenido. Es un honor tenerte Gracias. aquí con nosotros. Esta es la segunda vez que leo Acuérdate María. La primera fue hace Ujú. unos 7, 8 años quizá. Ujú. Y Ujú. bueno, este año que se cumplen 10 de la publicación de la primera edición, que ya tenemos la segunda, corregida y aumentada, yo te quiero preguntar, ¿qué ha significado para ti que este libro, que tengo entendido que es el primero que tú publicaste, haya cumplido 10 años y que justamente en su 10º aniversario aquí estés reunido con nuestro club platicando de esta novela semibiográfica que es un homenaje a María Félix, la doña, y María Bonita, pero que nos muestras también su lado más humano, vulnerable y pasional? Ujú. Pues mira, tendría que la respuesta, voy a sintetizar, pero sí debo de advertir que habría que dividirla en dos momentos. Primero porque fueron eh, pues 10 años de investigación. Entonces quiere decir que llevo 20 años dedicándome a explorar sobre un personaje icónico. Me parece un personaje además referencial de nuestra cultura mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, esta segunda edición, justo cuando estábamos preparando esta segunda edición, eh, prácticamente ya a la salida de la edición, me di cuenta que habían pasado 10 años, que ya habían transcurrido 10 años de esta primera edición, y hasta ese momento me di cuenta que era un personaje que no solamente me hablaba y me decía cosas y seguía siendo referencial para mí, sino que son estos personajes que no se agotan y que puedo decirte que en esta segunda edición prácticamente ahora sí lo estoy disfrutando. La primera, además, pues como bien anotas, Genaro, pues era mi primera novela, entonces todo lo que significa por primera vez. Entonces me sentía abrumado, me daba mucho miedo la crítica. No quiere decir que ahora no, pero ahora no me da miedo, incluso siempre la espero. Pero en ese momento era como el día del examen final, que quieres quedar bien con todo el mundo y eso es prácticamente imposible. Entonces, hoy día ya lo estoy disfrutando. O sea, lo que hoy puedo decirles es que estos momentos, o sea, estos para mí ya son como regalos. Lo que he ido sumando ha sido una serie de satisfacciones alrededor de ello. Entonces, en síntesis, ¿qué me significa 10 años después? Pues la posibilidad de disfrutar 10 años de investigación, documentación para escribir esta novela. Entonces, hoy la estoy disfrutando. La verdad es que, pues, más allá de hacer una autoevaluación, si me quedó bien, si siempre creo que hay que estarla corrigiendo, 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 revisando, revisando, incluso esta nueva reedición
que la presentamos el próximo domingo, tuvo otra revisión, ¿no? Entonces nunca las obras se acaban, pero hoy día pues la disfruto mucho. Estoy disfrutándola más que hace 10 años, para responderte honestamente. Muchas gracias, Sergio. Oye, qué interesante que, o sea, son 20 años que vienes trabajando y 20 poniendo años. con María Félix. Qué bueno que le sacaste, pues eso, el valor de reconocer y amar tu trabajo y ya, pues sentirte orgulloso que eso es algo que la María que tú nos presentas en esta novela, pues también sufrió, que muchas veces se sentía avasallada por sus personajes, el personaje que ella creyó, creo que fue la doña y hace esa presión, esa ansiedad, esa frustración de que primero cumplir el papel y de que la gente, sus admiradores, no la vieran más allá, o sea, que vieran a la doña, no a María de los Ángeles, Félix Fuereña. Ujú, ujú, sí. Mira, en especial esta semana, el lunes tuve un encuentro también con lectoras y voy a decir lo que a lo mejor todavía es parte de este contexto de júbilo histórico nacional, que me agrada mucho ahora referirme a María en un momento histórico para nuestro país, en un momento histórico para la historia de este país, que es la síntesis, me parece, y me quedó Anabel en primer plano, entonces me da un miedo lo que voy a decir. Anabel ahora me va a corregir, pero lo voy a soltar así. Me parece que lo que hoy estamos viviendo, es decir, más allá de la afiliación política que cada quien tenga, el que a partir del 1 de octubre sea una mujer la dirigente de este país, habla, eh, sé que no se ha roto el techo de cristal sobre las limitaciones sistémicas, históricas, patriarcales sobre el papel de las mujeres, pero habla sí de una síntesis que hicieron muchas de estas mujeres, en las cuales sumo e incluyo a María Félix, mujeres que abrieron paso en momentos definitorios de la historia de México, de la vida social, de la vida cultural de este país. Y cuando digo cultural no me quiero referir a los intelectuales, sino a nuestra cultura social sobre los derechos de las mujeres. María inicia haciendo cine cuando todavía las mujeres no tienen derecho al voto. eh, Irrumpe en la pantalla con pantalones, y no lo digo simbólicamente, ponerse pantalones para una película como Doña Bárbara, donde en el cine mexicano no existía, es más, estaba prohibido que las mujeres aparecieran en el espacio público con pantalones, y María lo hace en el cine para la gran pantalla. Estas cosas que parecen hoy día ya rebasadas son el leitmotiv de lo que, insisto, hoy día y en esta semana estamos comenzando a vivir. Eh, Leía hace algún tiempo que decían que este era el siglo de las mujeres y me parecía que incluso eso, que puede resultar muy romántico, es como un permiso patriarcal hacia el derecho de la existencia. Hace por lo menos 70 años María inició, ella y otra pléyade de mujeres, Sara García, Miroslava, en una carrera muy limitada. Me voy a referir a personajes del cine, pero están en la literatura: Rosario Castellanos, Elena Garro, y que son un grupo de mujeres que están mirando adelantadamente el porvenir del país. Y ahí es donde suscribo, o donde me gustaría que se leyera mi interpretación sobre María. No es, y siempre lo digo, ustedes ya lo leyeron, no era mi interés hacer un libro de chismes, de cotillas sobre María. Era más bien tomar como pretexto a María para contar una historia de la historia de México, para usar a un personaje de la cultura popular, porque el telón de fondo, seguramente ustedes lo pudieron detectar, es como también junto con María, en el cine también hay una evolución de la ciudad, de la vida política, de la vida cultural de este país, y está ahí detrás de ella, siendo como una escenografía de la vida que nos está contando. Y lo cuento casi un siglo, desde la Revolución Mexicana, ¿no? Esta desaparición de la tía en medio de la Revolución del Norte, la llegada del cine y el juicio de la Iglesia Católica de que no fueran a ver el cine porque se iban a condenar, hasta convertirse ella en estrella
y empezar a ver a otras mujeres desde su mirada. Entonces, eh, ese era el objetivo principal, porque ya María en los 90 a Enrique Krause le había dictado sus memorias. Ahí ya no tienes nada que hacer, o sea, ya como escritor, pues ya está dictada por el propio personaje su historia. Yo ya, ¿para qué la repetía? ¿Para qué hacía una síntesis de eso si ya estaba ahí? Sino más bien darle la vuelta y desmitificar al personaje. Eh, la María que me interesa retratar es justo María de Los Ángeles, la que, la que tiene que luchar con un sistema familiar, cultural, ¿no? La que tiene que luchar contra sus propios monstruos, contra sus miedos, para construirse como personaje. Ese era el que me interesaba poner y plasmar en esta novela. Wow. Muchas gracias, Sergio, por estos comentarios. La verdad, sí, viene por ahí la interpretación que yo le di ver a la mujer detrás del personaje de la doña. Sobre Ujú, todo que tú la vas mostrando, bien lo mencionas, ella va creciendo y evolucionando junto al país. No siempre fue esa mujer joven que aparecía en pantalla, la ujú, devoradora de hombres, sino que también fue una mujer madura y pues al final una anciana que encontró su final el mismo día que nació, un 8 de abril, muriendo a ujú, los 88, que incluso ujú. tú lo mencionas que muere a la edad del doble infinito. Exacto. Exacto. Ujú, Bueno, pues vamos a escuchar a las lectoras a ver cuáles fueron sus impresiones y observaciones de Acuérdate María. Vamos ujú, con Lupita Dávalos, por favor. Te ujú. escuchamos, Lupita. Muchas gracias, Genaro. Buenas noches, Sergio. Soy ¿Qué tal, Guadalupe Lupita? Dávalos, de Cuernavaca, Ujú, y es la primera vez que leo un libro tuyo ujú, y realmente me trajiste con mis pensamientos de, ¿será verdad esto? ¿Será real? ¿No será real? ujú. Y me llamó la atención, eh, pues porque eres una persona que no estuviste realmente en la época de oro del cine mexicano. Y sin embargo, eh, Eso crees, ¿eh? pues es que te ves joven. Este, ¿Qué te llevó a escribir sobre María Félix? Porque sobre todo de esta María, como tú dices, de esa María de Los Ángeles, no tanto Ujú, del personaje, que de alguna manera siento que cuando hizo la película de La Generala, creo que así se ujú. llama, Sí. pues como que adoptó más esa pose de como su personaje, pero Ujú. acá no las pintas como un ser humano como nosotros, realmente. Entonces, pues sí, ¿qué te llevó a escribir sobre ella? Ok, bueno, mira, a ver, eh, voy a responderte doble. Primero, la respuesta políticamente correcta, ¿no? Y entonces, en la políticamente correcta, te diría que, bueno, pues era un personaje que me fascinaba, que admiraba, que deseaba indagar más sobre su vida y te estaría mintiendo. En realidad, hace 20 años que comencé a escribir esta novela, sabía quién era María, eh, como pinceladas de un personaje que estaba dentro de pues ese grupo de actrices de una época que efectivamente no me tocó, que incluso confieso que hasta hace quizá un mes vi en pantalla grande, es decir, en cine, una película de María. Las 46 de las 47 películas que hizo María, porque una película se quemó cuando se quemó la Cineteca, que es la Ujú. China Poblana, entonces pues esa no tuve posibilidad de verla, pero las otras sí las vi, pero las vi en la computadora, en el mejor de los casos en el monitor o en la televisión poniendo el Blu-ray en mi casa. O sea, nunca fui al cine a ver una película de María, ¿no? Y esta ocasión sí, porque la Cineteca me prestó para la presentación de una de las presentaciones de María, una de las dos películas que se han restaurado y digitalizado de María Félix, que es Río Escondido. Y fue la primera vez que la vi en pantalla grande, pantalla de cine, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué te quiero decir? Es, no estaba
en mi repertorio de personajes fascinantes. Estaba ahí, la recordaba en sus entrevistas con Verónica Castro, con Ricardo Rocha, pero pues me resultaba muy ajeno porque en el año en que yo nací, María dejó de hacer cine. Entonces ya ni siquiera la vi en alguna nota de está filmando tal película, nada. Y fue en realidad un encargo que la editorial me hizo. El director, bueno, que sigue siendo el director de Planeta, un hombre chileno, se había encontrado con esa entrevista de Verónica Castro, y él, que no conocía a María Félix, en una cena de la Feria del Libro de Guadalajara, me pregunta que quién es ella y que la quiere conocer. Le dije, pues justamente este año se acaba de morir, imposible que la conozcas. Y bueno, yo le conté una anécdota de mi trabajo como periodista, que me había tocado cubrir los funerales de María. Entonces, pues ahí le conté algunas notas y al siguiente día llegó y me dijo, traigo aquí el contrato porque quiero que hagas la biografía de María. Y pues yo le dije de entrada que no, que era descabellada la idea, porque además María había dictado sus memorias, que ya no tenía nada que hacer. Finalmente, síntesis de ello, pues que ahora ustedes leyeron una novela donde decidí entonces no contar ya lo que ella había contado, y con eso responde esta otra parte donde tú te preguntabas, ¿sería verdad? O sea, efectivamente yo no estuve en la habitación de María, no pude ver su agonía, ¿no? Por eso es que es una novela, porque esos huecos que me deja los reportes periodísticos, los informes médicos de María, tenía yo que rellenarlos. Y no es que lo rellenara con fantasía, sino con la consecuencia de sus actos. Es decir, analizar la vida de María, desde esa María que daba entrevistas, eh, y prácticamente llevar la psicoanálisis me permitió que esos espacios donde no había información, donde su heredero no estaba el día que María murió, porque María les pidió que se fuera su servicio doméstico, que era su secretario y la chica que la ayudaba en casa. eh, el día 7 de abril se van y ella se queda sola en la habitación. Y ustedes pueden leer notas como de, la encontraron en el piso. Y eso fue la primera nota que yo leí. Dije, se cayó, se golpearía, entonces pudo no haberle dado un infarto, que fue lo que le llevó a su muerte. No, ella tenía mucho tiempo que dormía en el piso por los fuertes dolores que tenía de huesos. Padecía de artritis, le ponían parches de morfina. Entonces, esos detalles, esos datos humanos, me dieron leitmotiv para empezar a construir a la persona. Entonces, ¿qué sí te puedo decir? Que excepto una anécdota que es una licencia literaria que yo me permití, pero ni siquiera es de la vida de María, todo lo demás está comprobado. Todo lo demás, incluso desmiento cosas que ella dijo en su biografía, como que Rómulo Gallegos cuando la vio, el autor de Doña Bárbara, que cuando la vio dijo, aquí está mi Doña Bárbara, y eso no es verdad. Él incluso retiró su propuesta de que se adaptara al cine mexicano, porque quien iba a interpretar a Doña Bárbara era Isabela Corona, que ya era una actriz Sí. consagrada. Entonces, María en sus memorias dicta que cuando la vio dijo, se enamoró de mí, dijo, esta es mi Doña Bárbara. Si te hubiera conocido antes, diría que me inspiré en ti, lo cual era una fantasía de ella, pues porque ya era una diva, tenía que construir que todo venía al caso. Entonces, esos detalles que los pude conocer después por productores, por el hijo de Gabriel Figueroa, su amigo íntimo, que me decía, María Félix era tartamuda y mi papá le ayudaba a tomar clases para que no tardaran tanto en el momento que filmaban una película. Entonces, esas cosas humanas me parecían fascinantes, más que todo lo que ella ya había contado. Entonces, la única escena que no es real, que es una invención mía, es la de la tía, la de Felicitas, esa tía que se va, que era una monja que se va a la revolución y que Sí. no vuelven a saber de ella. Incluso le hacen un funeral con un ataúd vacío, ¿no? Y que después se la encuentra Un bar, ¿no? en un bar, en un centro de espectáculos, imitándola. Eso en realidad es una invención mía, eso sí no es verdad, no existió, pero me parecía que necesitaba hacerle justicia, no a la tía Felicitas, a todas estas mujeres que se enfilaron en la revolución villista y que son anónimas,
Ah, que ok. no tienen nombre, que no sabemos qué pasó con ellas, porque otra vez la historia la escriben los hombres y pareciera que las revoluciones solamente era de hombres. Ujú, Y hay casos como este, ¿no? Entonces, por eso me interesaba hacerle como justicia, de no se puede perder ya en el anonimato y quedar ahí, ¿no? Y fue la única licencia narrativa que me di, ¿no? Pero que sentía que no le dañaba a nadie, que no le afectaba a nadie. Por eso me di esa licencia. Entonces, la razón es que fue un encargo ujú, y que conforme yo iba investigando de María me resultó fascinante. Estaba mirando a muchas mujeres de mi familia, de mi casa, de mi entorno, ¿no? Se parecía a mi abuela, se parecía a mi mamá, en momentos se parecía a mis hermanas, a mis amigas. Entonces, todo eso decía, en el fondo no son tan diferentes. ¿No? Y por ello me resultó al final pues, un personaje fascinante para narrar. sí. Sí, la verdad que sí, porque te digo que a mí me traías así de un lado para otro, y pues Ujú. ahorita ya respondiste a mi segunda pregunta, que era que en tu novela, nosotros como lectores, ¿cómo podemos visualizar lo que es real, lo que es ficción? Ujú. Pero bueno, ya ahorita tú Si me lo todos los contestas. acontecimientos que narro ahí, o sea, Ujú, anécdotas, situaciones, todas esas están comprobadas. ujú, sí, Sí había, incluso encontré una crónica del día de su bautizo, que está narrado ahí y entonces me permitió poder recrear, ¿no? Desde el bautizo hasta el funeral del hermano, ¿no? sí, Conocer la casa de adolescencia en Guadalajara me permitió entender los pasillos, dónde estaban las habitaciones, ¿no? Verla. Entonces eso entonces, está importante. Cuando fui a Queriego, en la ranchería donde nació María, para ver si había información de ella, preguntándole al taxista que cómo podía identificar dónde está, me dijo, no, hombre, es muy fácil, mire, joven, usted va a entrar por la iglesia y va a salir por el panteón. Y efectivamente así es tan chiquito que la puerta de entrada a la ranchería es la iglesia. Entonces eso me permitió saber si eso era en el siglo XX, casi XXI, o sea, empecé yo a escribir en el XXI, imagínense en 1914 cuando nació María, pues todo el sí, pueblo se conocía, el papá era el presidente municipal, entonces todos los ojos estaban en la familia del presidente municipal, ¿no? Que era el padre de María. Entonces, esas cosas, eh, solo cuando haces el trabajo de campo puedes dar cuenta de ello. ujú, sí. Porque además es muy interesante la novela y cómo la presentas y cómo nos presentas a la mujer, a la humana, no a la Ujú, estrella. ujú. Sí. Pues muchísimas gracias, Sergio, por Gracias, contestar mis gracias a ti. preguntas. Gracias. Muchas gracias, Lupita. Vamos con Aide, por favor. Hola a todos, buenas noches. Como Hola, no Aide. quería ponerme muy nerviosa al conocerte, Sergio, yo No, por escribí favor. una notita que voy a leer. ¿Está Muchas bien? gracias. Sí, gracias. Entonces dice, buenas noches. Es un gusto conocerte. Por ser la primera vez que te leo, me permití googlearte Ujú, para conocer con quién yo iba a hablar. ujú, Ya desde ahí te empecé a admirar ujú, tu versatilidad profesional, periodista, locutor, escritor, cronista, guía de turistas. Ya hasta me quiero apuntar a uno de tus tours que deben de ser de una cultura extensísima. Y pues quién sabe qué otras sorpresas tengas por ahí. Para mí, me gustó mucho el libro en el sentido de que hay muchas anécdotas y muchos mitos sobre esta mujer. Yo crecí a mi mamá, le gustaba mucho María Félix en el sentido del empuje, de las agallas que tenía para lograr sus metas, no tanto por su obra ni por su calidad histriónica. Yo crecí con esa idea. ujú, Yo vengo acá al sur y me encuentro con la idea de una familia que me acogió, que es mi suegra, y decía, esa señora no vale la pena, incestuosa y casquivana. Entonces, ujú, yo tenía esas dos opiniones, aunque nunca, como tú, había visto una película de ella. ujú, Ahora bien, se puede hablar mucho de María, pero para mí hay libros con tesoros ocultos.
y este es uno de ellos. Yo, siendo sonorense, aprecio enormemente que menciones el desierto. Ahorita ya me contestaste una de mis dudas, que si tú habías estado por allá. El conocer el desierto sonorense es otra cosa. Ese ecosistema que templa el carácter, supongo que fue una influencia muy fuerte para templar el carácter de María. Otra cosa, que menciones a Hannah, la nana Jackie, toda esa magia, esa valentía de lo que era una tribu guerrera, sabia y muy importante en el estado, que sí tenía mucha influencia para toda esa zona. Entonces, sí había mucha gente de servicio que pertenecía a la tribu. Y hay otra cosa más interesante, más actual, que me llamó mucha la atención. Un bracito invisible que sale por ahí en tu libro. En una de esas expresas que María Félix dijo, Alex me regaló el metro de la Ciudad de México. Se refiere a Alex Berger, su esposo francés, ¿correcto? Al banquero famosísimo. Exacto. Y yo me dije, achis, ¿cómo está eso que le regalaron el metro? No puede ser. Entonces eso me llevó a estudiar, a investigar y me metí a ver la creación del metro, cómo estuvo. Y pues se me hace interesantísimo conocer el origen, los acuerdos, los personajes que rodearon la creación del metro en la Ciudad de México. Y dije, ¿qué tanto es cierto de este mito de María Félix? Cosa que acabas de comentar, ¿no? Cómo ella misma se empezó a adoptar los personajes, a protegerse de esa infancia tan dolida que nos expresas, que nos haces conocer todo ese dolor por la pérdida del hermano, el odio que le tuvo el papá, bueno, tantas cosas que pasó. Y se empieza a hacer esa coraza tan importante para vivir y llegar hasta donde llegó. Entonces, me gustó el libro por todo esto, no nomás por tratarse de María, que la voy a empezar a conocer en sus películas como calidad de actriz, no me representa mucho, pero todo lo que hay alrededor es interesante. Tu obra me gusta mucho porque no es una novela plana, me llevó a mucha nostalgia por mis raíces y muchísima curiosidad por conocer a mi patria chica, que es la Ciudad de México, porque pues ahí ella se desenvuelve, platicas y todo. Esta magia que se acaba de despertar en mí por conocer, pues no sé si sea la brujería de la Jackie María Félix, o sea tu magia como escritor y como cronista de la Ciudad de México. Me da mucho gusto conocerte, Sergio, y en algún momento, sí, de veras me gustaría conocer cómo trabajas en los tours. Gracias, gracias. No, gracias. De verdad recibo con mucho aprecio y valoro tus palabras. Y digo, aquí en esta novela está referida la cosmovisión de una comunidad fortísima como son los yaquis, pero en realidad nuestras culturas ancestrales milenarias, la que quieras tomar, la mixteca, la zapoteca, la náhuatl, tienen esa gran magia que en esos mundos metropolizados, cosmopolitas, globales, nos hemos perdido la oportunidad de conocerlas. Justo hoy, al mediodía, estuve en Iztapalapa, en un recorrido que hice con un grupo de Iztapalapa, y les comentaba sobre lo importante que era para la cultura mesoamericana el Cerro de la Estrella, el punto donde todas las ceremonias ancestrales del Fuego Nuevo ocurrían en ese sitio, y el enorme respeto que las culturas le tenían a la naturaleza, ¿no? Misma que hoy estamos padeciendo el cambio climático en el mundo, no es exclusivo de México. Entonces, para mí era muy importante cuando conozco la existencia de Hannah, porque es real, pues su nana la acompañó hasta que murió Hannah, me parecía muy pertinente que en esta reconstrucción de un personaje cosmopolita como es María Félix, ¿no? María Félix nos representa a nivel internacional
el papel del cine y de la cultura mexicana, ya no el de la Revolución Mexicana, sino la visión metropolitana, cosmopolita, internacional. Hollywood estaba haciendo este cine de las estrellas femme fatal, y México transita con María Félix a dejar el campo y la Revolución Mexicana para empezar a hablar de temas, quizá el melodrama mexicano, pero urbano. Entonces, poder contrastar estos dos mundos que nos tocan a todos, que no es exclusivo de María, que tenemos una abuela que era indígena o la gente que apoyaba en casa, que nos curaba con hierbas, esas cosas que nos resultan cotidianas todavía en nuestras generaciones, son el resultado de una herencia y una cosmovisión ancestral muy fuerte, que es ahí donde está nuestra raíz. Entonces, por ello, retomar como pretexto a Hannah para que fuera el contrapeso de una mujer cosmopolita, de estos dos continentes que va y viene, y que siempre tenía un lugar de aterrizaje que era Hannah, que Hannah le recuerda siempre dónde está su origen y su raíz. Tan es así que sus joyas representaban las iconografías, de la cosmovisión, Sí. del desierto, como eran las serpientes, ¿no? Eh, Me parecía fundamental. Y el otro elemento, pues sí, efectivamente, no, de repente nos sorprenden, o queremos reconstruir historias de México y la vida política a partir de la gaviota. Pero la relación política y el espectáculo, pues está desde que surgieron ambas. Entonces, poner a una María Félix para contarnos la historia de cómo llega un sistema de movilidad cosmopolita, metropolitano, como es el metro de la Ciudad de México, era también decirles, estos temas no son nuevos, están presentes en nuestra vida cotidiana, de lo más cotidiano de lo que nos podemos imaginar. Entonces, y que bueno, a ver, es el medio de transporte de 3,5 millones de los que habitamos la Ciudad de México. ¿Cómo no rendir un homenaje a esta visión moderna de la ciudad con un personaje que tuvo que intervenir políticamente porque Charles de Gaulle tenía un serio problema con México, ¿no? Entonces impedía eso, que se trajera esa infraestructura aquí, que gracias a esta relación, sí sentimental, pero también económica que tiene María Félix con Francia, le permite este acceso a lo que es un medio de transporte, masivo, público, tan importante en nuestro país, ¿no? Entonces, por ello resultaba para mí interesante pues colocarlo también como un símbolo de la modernización junto con María. Sí, muchísimas gracias. A mí se me hace muy interesante todo lo que, independientemente que sí se me hacen muy interesantes algunas vivencias de que mencionas de ella, todo eso que se creó para, pues, para sobrevivir de Eso. tanto que traía en su mente, en su vida, una mujer muy fuerte de sí, de mucho temple, nos guste o no, sí es de admirarse. Yo te agradezco mucho porque, como te digo, tuve nostalgia por mis raíces, que al estado al que amo tanto y pues mucha curiosidad por estudiar. Muchas Pues gracias y es un gracias, placer conocerte. gracias, Agnes. Muchas gracias, Siri. Qué bellas palabras. Me encantaron. Vamos ahora a escuchar a Gabriela, por favor. Hola a todos, buenas noches. Hola Sergio, Hola buenas Gaby, ¿qué noches. tal? A mí me encantó tu libro porque Ujú, se me hace como un momento en que uno está a punto de morir y empieza a ver esa recopilación de lo que hiciste en una vida. Y eso ujú, se me hizo muy padre, ¿no? Porque yo me la imaginaba así acostada y recordando todo lo que ella vivió y cómo se fue despidiendo de toda la gente. ujú, Y parte de lo que, bueno, ya lo mencionaste, la cosmología en el norte del país, yo no la conocía y se me hace padre que tú lo reflejes en tu libro porque nos lleva a nuestras raíces, ¿no? A investigar ujú, y a conocer más esa parte. ujú. Y lo que yo quiero preguntarte es, ¿cuál de los pasajes de la vida de María Félix fue el que más te impactó? Digo, a mí personalmente el capítulo del funeral de la nana se me hizo muy increíble por imaginar todo lo que estaba pasando
en ese momento y como una persona que fue muy importante para ella, ¿no? Porque pues Ujú, a veces creemos que nuestra familia es la más importante, pero hay personas que llegan a nuestra vida para hacerlo y para mí ella fue como muy importante para sostenerla ujú, en la vida. Y ujú. también esa parte en la que mencionan que nacemos dos veces, ¿no? Una cuando nacemos en vida y otra cuando descubrimos para qué estamos en este Mm, mundo. claro. Sí, bueno, voy a empezar por justo tu última frase. Eh, Octavio Paz, cuando le piden el prólogo de un libro homenaje que le hace su hijo, Enrique Álvarez Félix, a María, de fotografías, este, una raya en el agua, dice Octavio Paz en ese prólogo que María Félix nació dos veces, cuando la engendraron sus padres y la que se inventó ella, ¿no? Y a mí esa frase me gustaba mucho porque, bueno, pues sintetiza quién es María, ¿no? Pero también lo creo que nuestros padres, pues eso, nos dan la vida y nos dan ciertos sistemas de valores, de creencias, y después nosotros nos encargamos para ponernos a salvo, ¿eh? O sea, vivir es sobrevivir, es con lo mucho o poco que contamos de armas, poder construirnos lo que somos. Entonces, esa es una segunda vida, ¿no? Y eso a mí me gustaba como una metáfora en una figura como ella, ¿no? Entonces, respondiendo, Gaby, a lo que preguntas sobre los pasajes, eh, a mí en especial hay uno que me gusta mucho por lo lúdico que es. Por supuesto, por ejemplo, el funeral de su hermano me impacta mucho y probablemente porque toca una fibra personal, ¿no? Porque también tiene que ver con mi historia de vida, ¿no? Y a mí me impactaba mucho cuando leo que el padre de María le ha dado muerte civil a María, ¿no? O sea, hay algo que en psicoanálisis se llama la emoción primaria, que es donde siempre tú eres víctima de lo que te ocurre. Entonces, o sea, decía Freud que un niño, cuando empieza a caminar y se tropieza, llora y le dice al papá, a la mamá, que lo tiró la banqueta, ¿no? Que le pegue a la banqueta porque lo tiró, ¿no? Pero el niño no está aprendiendo a la madurez psicomotora, no sabe que tiene que tener cuidado cuando da un paso, ¿no? Y está bien que acuse lo externo, ¿no? Y eso se llama emoción primaria, ¿no? Cuando hacemos esos actos de culpar al otro. El padre culpa a María porque seguramente es tan aterrador lo que pasa para la familia que recibas a tu hijo en un ataúd que tiene que buscar a un culpable y por mala suerte encontró que su culpable era la hija, ¿no? Y no solamente ha muerto el hijo, sino le da muerte civil a ella, la desconoce como su hija, ¿no? A mí eso me parece terrible porque es una orfandad y es volver a nacer, pero ahora te vas a parir tú sola porque tus padres ya no te reconocen. Y eso me parece un suceso determinante en la vida de María. Y en contraste, esta esta escena de cuando va con Pedro Armendáriz, que van a Hollywood y que llegan a la casa de Greta Garbo, que la conoce, y que Greta Garbo la empieza como a seducir y termina diciéndole, tienes todavía la mirada muy clara, ¿no? O sea, todavía no conoces este mundo oscuro. Y le dice, mejor vete, pero debes de ser una estrella de cine por la enorme belleza que tenía. A mí eso me gustó mucho cuando conocí esa historia, porque también nos habla de cómo está ese otro mundo del espectáculo al cual siempre es como una manzana tentadora, ¿no? A punto de morderse ese veneno que se va a liberar. Y esa anécdota me gustaba mucho y le dedico pues casi un capítulo para contar esa anécdota, porque me encantaba imaginar dos grandes industrias, que era la de Hollywood y la naciente industria del cine mexicano, vistos de frente, ¿no? Entonces, esa. Pero la otra que me impacta mucho, pues es justo la del funeral de su hermano. Sí. Sí. ¿Algún otro comentario, Gaby? No, pues muchas gracias, Sergio, porque pues
generaciones que no la tuvieron. Yo la admiraba mucho por los discursos esos que comentabas Ujú, y ya conocer su vida y de una forma no morbosa, se me ujú. hace increíble. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Antes de continuar con Ana Laura, fíjate, Sergio, que ahorita que mencionaste a Octavio Paz y la frase de que María nació dos veces, me acordé de un capítulo de las memorias de Rita Macedo, Ujú, que ella coincidió en una cena con Octavio Paz, María, que en esa época ella estaba casada con Carlos Fuentes, el Fuentes. grupo favorito de Félix, y Ujú, cuenta que en una ocasión en París, Rita acompaña a María Dior y la acompaña al cambiar ropa, los vestidores, y se da cuenta de que trae la ropa interior rota y descosida. Dice, ¿cómo va a ujú, ser que esta mujer, que es la más hermosa de México, ande así con sus calzones? ujú, ujú. Sí, sí. ¿Sí? Y también Eh, cosa que sí, mencionaste, ese encuentro que tiene María con Greta Garbo y le dice, tiene la mirada muy, muy clara, que todavía ¿verdad? está muy, muy inocente, Siempre. ese Ujú, lado B oscuro del espectáculo. Me acordé también de otra anécdota que cuenta Rita más sí. Macedo, que ella, la mamá, Fanny Schiller, la actriz que era la mamá de Manolo Cárdenas, que pues para sostenerse que ella era pues una proxeneta, o sea, las actricitas Sí. jóvenes las relacionaba con los políticos, los magnates, Ujú, y pues ella era joyera, o sea, les llevaba a vender joyas para que los señores le pagaran, y pues yo creo que las vendía sobre precio, y sí, sacaba claro. la señora. Ujú, sí, sí. Bueno, ahora vamos con Ana Laura, por favor. Hola, buenas noches a todos. Hola, Ana. Este, mm, mucho gusto. Yo tengo dos, el libro está muy interesante Ujú, y está muy completo. Tengo tres preguntas. A ver, muy ujú, rápidas, son unas ligadas a ok, las otras. ujú. La primera es, em, en cuestión a la medicina alternativa y a la nana, ¿tú practicas o crees en la medicina alternativa? Yo, Sí, este, tú específicamente, sí, como persona. yo sí creo y la practico poco. Mi abuela sí, 100% la practicaba. Entonces, o sea, sí que sí, digo, a ver si me pusieron vacunas, pero había, incluso me acuerdo que mi abuela casi decía de memoria eh, eh, los atributos medicinales de ciertas plantas. Recuerdo incluso decir, fíjate lo buena que es esta hierba que se llama hoja santa, para que veas lo buena y purificadora que era, ¿no? Entonces, y tenía pero ya claro, ya la generación de mi mamá ya no, y yo menos la practicó, pero sí lo creo, sí, sí, sí. E incluso le pienso mucho para el tema de medicación, no de herbolaria, o sea, ya es como el límite, ¿no? Es que Sí. tocaste un tema muy, como muy tabú de que la gente, hay mucha gente que no cree como en todo eso de cuestión lo Ujú. que, pues sí, La brujas herbolaria. antiguas y sí, medicina alternativa, Ujú, chamanes y todo eso. Y ujú, se me hizo curioso sí. preguntarte si tú lo hacías. Sí, no, 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 pero sí, y además pues sí estuve con una comunidad yaqui preguntando, o sea, queriendo explorar por qué resultaba tan importante, ¿no? En una zona de desierto, ¿no? Incluso con los nombres de los árboles, pongo allí el nombre de un árbol, los beneficios del árbol, porque me parece que eso, regresar a esta raíz natural, hermano, ¿no? Era importante. A ver, tu segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo te tomó todo desde la idea de crear el libro hasta la finalización, las investigaciones, las lecturas, o sea, todo, todo, todo? ¿Cuánto? Y la última de una vez la voy a hacer. Por Ujú. lo regular, tú como persona, ¿qué es lo que más te gusta leer? Ok. Eh, mira, fueron 10 años Ah, lo que me tardé, ok. porque no sabía por dónde, o sea, desde tomar un curso de escritura, ¿no?
Yo nunca había escrito y menos una novela, o sea, había escrito ensayos, y demás, pero novela nunca. Y originalmente era una biografía, entonces primero tomé un curso para escribir autobiografías. Te puedo decir que incluso la penúltima versión que yo entregué a la editorial era, estaba contada en tercera persona. Y después, no sé por qué, me vino la idea de cómo un personaje tan poderoso como es María va a poner a alguien a que lo cuente, lo Ujú. tiene que contar ella. Entonces fue todo transcribirlo ahora a primera persona y buscar la voz de ella, no la de las entrevistas, porque recuerdo, sobre todo en esa primera edición, que hay un grupo seguidores de María que se llama la Fundación María Félix, y algunos de ellos se acercaron a la presentación y recuerdo que más de dos me dijeron, así no hablaba María. Le dije, bueno, claro, porque tú estás hablando del personaje. Y a mí ya no me interesaba repetir frases del personaje, ¿no? Sino entrar a la persona y para poder diferenciar uno y otro, ¿no? Entonces, pues eso me llevó ya a haber entregado la biografía y hablarle al editor, decirle, no, esa no es la definitiva, espérenme una semana y fueron 3 meses en lo que reescribí ya en primera persona. Y hoy día el género literario que leo por una formación profesional y por intereses personales es prácticamente de historia. O sea, puedo leer novela histórica, biografías y ensayo. Leo mucho ensayo de historia de México, ¿no? Pero porque tiene que ver con mi trabajo, tanto de campo como profesional, y temas de arte, de arquitectura y de historia, que son como los tres temas. O sea, hoy día ya poca novela leo, y siempre que voy a leer novela, busco novela histórica, ¿no? O sea, ya tengo esta muy claro. Y recuerdo que en una ocasión Borges decía que no tenía una biblioteca personal porque para eso estaban las bibliotecas públicas, que él solamente tenía los libros que eran de su interés. Y a mí me parece que eso es lo que llega un momento en la vida en que ya no puedes ver todo, porque ni te da la vida y porque tienes temas muy específicos de interés, ¿no? Y para mí esos tres temas, la arquitectura, la historia de México y el arte, son como los temas que hoy día me interesan mucho. Muchas gracias por tus respuestas. Gracias. Muchas gracias, Ana Laura. Ahora vamos con Yolanda, que estoy muy emocionado que pase porque no sé si recuerdan, pero una vez el grupo nos contó, ella vive en Cuernavaca, de los famosos que había conocido o había Ujú. visto, y uno de ellos, coincidentemente, fue María Félix, que Ya en estaba su con casa, su novio, el pintor francés, Antoine Antoine. Sapor. Y Ujú. bueno, Yolanda, bienvenida. Gracias por Hola, buenas noches. conectarte. Te Buenas escuchamos. noches. Mucho ¿Qué tal, gusto, Yolanda? Sergio. Igualmente. Este, sí, bueno, yo conocí a María Félix así como nada más en un momento, ¿eh? No crean que Ujú. más. En Cuernavaca, pues había la oportunidad últimamente, como que ya parece que los famosos tampoco quieren estar mucho acá, pero pues tuve oportunidad de conocer a varios importantes en restaurantes y a María Félix la conocí en el primer Sambors que abrieron aquí en Cuernavaca. Cuernavaca. No, Ujú. no, no puedo ubicar bien el año. Ella Ujú. murió en el 2002. Dos. Ujú. Entonces, debe haber sido a lo mejor unos 5 años antes, 4 o 5 años antes que hubiera estado ella acá. Ujú. Yo estaba en la sección de revistas y viendo ahí las revistas muy entretenida, pero sentí una presencia así, sin voltear, pues, yo viendo acá la revista, como que sentí algo acá junto que Ujú. me vibró, me hizo voltear quién llegó, porque en ese era el primer Sambors, era en viernes donde se llenaba y estaba mucha gente que Ujú. estaba cerca de uno, pero yo algo sentí con su presencia y volteo y dije, Dios mío, está junto a mí así, porque pues, este, alta ella, ¿no? Toda vestida Ujú. de negro con ropa, como una gasa larga, Ujú. y la veo de la mano así muy de novia
con el francés, que ya se rumoraba que andaba con este joven francés. Bueno, pues yo no hice más ningún aspaviento porque ya me ha tocado toparme con famosos que si uno los voltea a ver y les dice algo, casi te matan porque están hartos de que los reconozcan. Entonces, y más con María Félix, dije yo, no digo nada, calladita, me sigo con mi revista y me volteo, ¿no? Entonces ella paseaba en Sanborns ahí las revistas y todo como si nada, como cualquier persona, nadie le dijo nada, nadie más, nadie se admiró ni se le quedaron mirando y nada, todos sabíamos que teníamos que estar derechitos como María Félix, ¿no? Porque nos iba a dar un zarampaguilazo si le, oiga, me da un autógrafo, no, pues te manda a ver a dónde, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue muy impactante verla a ella aquí pegadita a mí y pues con su pelo largo, precioso, estaba preciosa, debe haber tenido, pues yo creo que ya cerca de los 80 años, pero pues impactante, la personalidad de ella, ¿no? Al tenerla ahí junto, que a veces uno cree que la televisión, el maquillaje o lo que sea, los cambia, pero pues ahí pegadita a mí me impactó muchísimo. Bueno, además de eso, yo vivo a unas 10 cuadras de la Casa de las Tortugas. Pues siempre se ha sabido aquí en Cuernavaca que en esta avenida, entre otros importantes, vivía María Félix y la casa de ella, ¿no? Aquí en Palmira. Entonces, bueno, pues también me siento cercana a ella porque éramos vecinas. Eran vecinas, Sí, de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues escogiste un tema, yo creo que muy complicado porque María Félix es de todo México y la gran mayoría, bueno, los de mi edad, María Félix seguíamos sus noticias y sus frases y yo me acuerdo que alguna vez la entrevistó Jacobo Zabludowski y Jacobo era tremendo de atrevido, ¿no? Hacía unas preguntas tremendísimas y le dice, oye María, ya llevaban ya unas cuantas preguntas en la entrevista, y le dice, oye María, ¿es cierto que has andado con muchos hombres? Y le contesta ella, la gente dice muchas cosas, también dicen que tú te has acostado con muchos hombres, no sé si sea verdad, igual dicen de ti, y súbele que cortan, inmediatamente cortaron y no volvió a salir María Félix, cortaron en ese momento la entrevista. Bueno, de tu novela, pues me interesó mucho desde que Genaro nos invitó a leerla y bueno, pues me clavé ahí leyéndola hasta terminarla, que sí fue apresurado. Me emocionó mucho, aunque no es algo que a mí me agrade, digo, en el aspecto emocional, que llevaste todo el curso de la novela en el momento en que ella va a morir, ¿no? Cuando ella está agonizando. Entonces, yo sentía como que a qué hora va a acabar esto, porque lo hiciste tan bien que caíamos en esa angustia tan terrible. A mí no me gusta leer esos pasajes en ninguna novela, y caía otra vez, ahí viene otra vez el sufrimiento de María, ¿no? O sea, me transmitiste muy bien toda esa angustia de María y yo no quería sentir esa angustia que ella sentía ya. No estoy tan jovencita y de repente, no, eso de estar sola en tu cama y mis cosas, ¿no? Mis cosas, mis joyas, mi casa, que ella va pensando en todo eso, pues lo escribes tremendamente que uno difícilmente se sale de esa emoción. Confieso que de repente me brincaba párrafos de que era tan impactante como lo dices, que decía, no quiero, No quiero saber. no quiero sentir lo que está sintiendo María, ¿no? Porque una mujerona como ella y estar en la cama vencida, a cualquiera le sucede seguramente, ¿verdad? Esa agonía, pero pues a una mujer tan poderosa, con esa autoestima tan grande y todo, y de repente estar ya vencida por la vida, híjoles, pues qué fuerte, ¿no? Pero
Pero eres un malvado, ¿cómo lo escribes? Muy bien. Gracias. Y yo te quisiera preguntar, Sí. dentro de todo lo que se ha hablado de María Félix, que yo pues bastante me enteré en el transcurso de su vida, yo no Ujú. sabía de lo de su hermano, De nunca Pablo. supe que tuviera un hermano Pablo, que hubiera muerto, eso yo no lo Ujú. sabía, creo que no Ujú. era, tal vez ella lo tenía muy controlado, que no se dijera, o Ujú. yo, y ahorita escuché que dijiste que sí sucedió la Ujú. muerte de Pablo, joven, y bueno, pues sabemos que en la novela pues hay mucho de ficción, ¿verdad? Ujú. Aunque has hecho investigación, pero tienes que meter ficción. Ujú. Entonces, sí te quería preguntar eso. Si le metes mucha ficción a lo de Pablo o si está muy apegado a lo que investigaste. Eh, este, a ver, la recreación del funeral es eso, es una recreación del funeral, pero lo que ocurrió, por ejemplo, esta escena donde le prohíben verlo, donde ella queda encerrada en la habitación. Estela Moctezuma me lo contó en una entrevista que se lo había dicho María, que era algo que nunca pudo superar, ¿no? Incluso los pantalones que María utiliza en Doña Bárbara eran los del hermano. Ujú, Entonces, pues eso a mí me impactaba mucho. Y María, cuando a Krause le dicta las memorias, dice que al hermano, pues, lo matan en el colegio militar ujú. y Krause hace su investigación y a la siguiente sesión que llega para la entrevista con María, le dice, oye María, eh, no podemos seguir avanzando si tú me cuentas mentiras. Yo fui al colegio militar y tengo este informe de tu hermano. Y cuando María toma el informe en las manos, le dice a Krause, quien dicta mi vida soy yo. Entonces Krause decide ahí terminar y seguir con el proyecto del libro, que lo terminará un asistente de Krause. Entonces, cuando yo estaba escribiendo la novela, el hijo de Krause era mi alumno en la Ibero y yo sabía esa anécdota. Le pido una entrevista con su padre, con Enrique, y Enrique me dice, este es tu trabajo. Yo lo único que te voy a decir es con quién vayas y tú haz tu investigación. Y entonces, pues voy al colegio militar, los documentos militares no están para consulta pública, gracias a él que me dio una carta para poder tener acceso al documento, ahí aparece que no, no era como María había dicho. Y eso me dio, pues, el leitmotiv para poder contar la historia de María. O sea, ahí yo me pregunté, ¿qué tan doloroso era? Porque no es lo mismo que te maten a que tú te quites la vida, ¿no? El abismo es inmenso. Entonces decía, ¿qué tan importante fue ese impacto? Pues que le determina la vida a María y la vida a ella y a toda su familia. Entonces, recreo a partir de esos datos y solamente la parte donde yo no tenía cómo poderlo documentar es donde pongo la ficción. Pero en realidad es que poca ficción hay en eso y cuidé de ser lo más apegado a los documentos, justo porque es un tema muy sensible, ¿no? Ujú. Para los que vivían, o sea, el hermano Benjamín, el hermano más pequeño de María, que era un niño cuando muere Pablo, todavía vive en Monterrey, está este año cumple 100 años, eh, todavía vive, entonces para mí era muy importante no dañar, ¿no? No ofender a la familia, y por eso es que es la parte que está más cuidada, eh, menos ficcionada, ¿no? Por decirlo así. Ajá, gracias. Otra pregunta que tengo, Sí. yo no recuerdo que hayan dicho de qué murió María. A lo mejor, o yo en esa etapa de mi vida andaba metida en otras cosas, o no informaron, Ujú. pero tú ahí dices que ella tenía artritis. Sí. ¿Eso es ficción o es No, no, verdad? no, eso es verdad. Ella, después de la muerte de su hijo, empieza a tener problemas de salud y el diagnóstico es artritis. La última aparición que hace en el Auditorio Nacional
en el concierto de Luis Miguel. Ella ingresa cuando se apagan las luces porque ya la tienen que cargar, ya no puede sostenerse. Y, Ujú. entonces, no, eso es real, muere de un paro cardíaco. Y tan duda el hermano de eso, porque estaban tan alejadas las familias, que él pide, recordarán, la exhumación del cuerpo de María porque cree Sí, que la han envenenado, porque no les sí, dejó a nadie de la familia nada, sí. ¿no? Todo se lo deja a su asistente. Entonces, todo eso tuve oportunidad de conocer el informe, el parte médico, forense, el documento de la exhumación. Y sí, 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 o sea, todas esas cosas, por eso le decía que prácticamente la única licencia que me tomo es con la tía, pero todo lo demás sí está documentado. Y está Ah, bueno, investigado. sí, yo no Sí. sabía Ujú, de que había muerto, y es que si ella muere en 2002, ujú. tenía pocos años de que había tratamiento para la artritis Sí, controlador, porque exacto. no quita la Sí. enfermedad, pero si ella empezó desde antes, Ujú, es ujú, terrible la enfermedad, inmoviliza, el ujú. dolor es tremendísimo, y yo creo que ella tuvo esos años que le tocó que Sí, no había que no todavía había. un tratamiento para un controlador para tener una Exacto. vida normal, entre comillas. Ujú. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias, Yolanda, y vamos con Anabel para ir cerrando, por favor. Sí. Hola Sergio, pues como bien Anabel, qué sabes, miedo. pues como bien sabes, a mí me encantó el libro. Ujú, Yo también, como alguien que mencionó que lo leyó en muy poco tiempo, yo también lo tenía como planificado para al menos 2 semanas y creo que se convirtió en 2 días porque solo quería saber qué pasaba. ujú. Eh, la verdad es que siempre he admirado que María Félix muriera y naciera el mismo día. Es una cosa que ojalá y se me diera a mí también. Tú lo Em, dijiste muy bien y es una frase que me he querido robar tuya y nunca me sale bien, que solo le puede ocurrir a las divas. sí, sí, totalmente. Ujú, Eh, y hay una frase que creo que engloba como ujú, lo que has dicho hoy acerca de por qué escribir sobre María Félix. O sea, ¿por qué no ujú. escribir, por ejemplo, como dices, ¿no? Sobre Rosario Castellanos Ya, o ujú. sobre tantas Elena mujeres Garro, que claro. merecerían la pena pues ser noveladas? Ah, Y ujú, dices, llevar los pantalones en la vida y hacerse dueña de su destino. Yo supe llevarlos bien puestos con naturalidad y fuerza. ujú, Y creo que si algo eh, me queda o algo me viene a la mente cuando pienso en María Félix es eso, esta fuerza que creo que sí debería ser em, como un referente más de lo que creo que es y creo que por eso tu libro es bien importante en un momento en donde siento que a veces perdemos a nuestros referentes históricos ujú, ujú. y que es importante no perderlos y sobre todo un referente histórico tan importante para las mujeres y lo que las mujeres podemos o no hacer. Ahorita que dijiste, la historia siempre la escriben los hombres, creo que María Félix es uno de los pocos personajes que escribió durante toda su vida su historia y la escribió ella misma y creo que Ujú. es muy admirable. Sí. Eh, y pues nada, estas cuestiones, esto de Pablo me hizo llorar, los boleros, qué difícil es el amor a veces, sobre todo cuando te enamoras de la gente incorrecta. En la Y época eso en incorrecta la y época incorrecta y creo que es algo bueno, a mí en los libros me pega mucho, ujú, como esta imposibilidad del amor, porque pues qué hay más bonito que enamorarse. claro. Y entonces, eh, creo que ya te lo había comentado, pero a mí esta historia de Pablo me pega mucho desde que me enteré que estaba más chiquita de esta cuestión y creo que la llevas a un nivel literariamente hablando muy, muy bello, acompañado ahí con el bolero y esto me conmueve hasta las lágrimas. Mm, Oye. Y, y como, y Ujú, como te decía, creo que María Félix una persona a la que deberíamos de acudir más. Creo que hoy en redes sociales es como muy común ujú, escucharla en videos de cuando ya era mucho más grande, una mujer mucho más grande, pero no tanto su historia. ujú. Entonces,
en este tour que has tenido con este libro y con toda esta gente que iba a tus presentaciones, que la última vez que yo quise entrar a una presentación, déjenme decirles que ya no me dejaron pasar porque estaba atascado. Entonces ya escuché hay cosas desde afuera. Eh, ¿Crees que le está llamando como a los jóvenes o como qué hacer para que un referente como María Félix sea más escuchado? O sea, en términos contemporáneos, creo que María Félix es como de las primeras influencers. Y entonces, Ujú, ujú, ¿cómo ves tú esta relación como con gente más joven que creo ah, que debería conocer tanto las ah, películas de María Félix como la vida de María Félix? ujú, Y también, ya nada más para terminar, ujú, me encanta cómo hablas de que nos creamos un personaje. Creo que todos nos creamos un personaje ujú, hacia afuera. claro, Creo que a veces nos creamos un personaje hasta para nosotros mismos, pero creo que bajo ninguna circunstancia alguien puede equipararse al personaje que se hizo la doña. Y exacto. precisamente creo que el valor de tu libro es darnos esa probadita de lo que María pudo haber sido y era en ese momento. Yo elijo creer que así pensó en ese momento de la muerte, De la, que es bellísimo. Y, y pues, bueno, o sea, vuelvo a mi pregunta que me perdí un ajá, poquito. ¿Tú cómo hacer que estas nuevas generaciones se acerquen a nuestra primera influencer, gran influencer? Y cómo has ujú, visto si has logrado conectar en las presentaciones con gente más joven o ujú. cómo tienes, o sea, como tu impresión sobre esta cuestión? Claro. Mira, haces una pregunta interesantísima que yo me he hecho justamente porque digo, no quiero primero, uno, que María se encasille al personaje fílmico, porque ese no tengo ya nada que decir, todo está dicho, ¿no? O el personaje artístico, ¿no? Y no porque esté malo, esté bien, es porque ya está, y ese ya está armado y no necesita ningún portavoz. Me interesa justo lo otro. ¿Cómo este personaje fílmico es y perdura 70 años después? Porque detrás está una mujer que se empoderó, sin que a lo mejor ella lo planeara, sino se puso a salvo en un contexto, y ese es el que me interesa transmitir hoy día, ¿no? Hablar de esto que tú dices y usamos palabras de tu generación, influencer, pero hablar como de de las primeras feministas involuntarias, no radical, ¿no? Porque incluso a ella le chocaba que dijeran eso. ¿Por qué? Porque en su época era como mal visto. Eh, de, sobre el concepto de feminidad, que no tendría que estar peleado con los derechos humanos, con la primera que habla o sea, la primera figura pública que habla de temas que eran tabú en ese momento, como el VIH, ¿no? Porque le habían adjudicado a su hijo que había muerto de eso, además con un estigma, y ella pone el tema sobre la mesa, el derecho del aborto. O sea, estoy hablando de los 90, ¿eh? Cuando apenas en la legislatura anterior logramos que en todo el país se despenalizara. O sea, estamos hablando de ayer, ¿no? Y ella y eso es justo donde quiero dirigir mi discurso hoy día. Eh, por supuesto, hay una general, y siempre le digo, y dividan dos. Una es la actriz del cine. Si quieren, no vean ese cine, sino vean la aportación de este personaje que hace para nuestra cultura y para bajar la angustia de ser mujer en un país patriarcal como México. Entonces, porque aligera eso, ¿eh? Sus frases, su propia vestimenta, su forma barroca de presentarse, todo eso me parece que era una manera de bajarle la atención, ¿no? Y si quieres con frases frívolas como ninguna mujer puede salir sin unas perlas originales a la calle, que decías, qué frivolidad. No, había un trasfondo. Un día le dicen a María, oiga, señora, es que sentarse a una mesa a cenar con perlas es de mala suerte. Y María le responde, no, mala suerte que no sean originales, ¿no? Entonces sabía darle la vuelta y entonces quitarle todo el estigma de si eres mujer y eres feminista, tienes que ser, no puedes ser coqueta, no puedes ser, y ella rompe con esos esquemas.
ahí que me he encontrado una generación todavía interfase, ¿eh? O sea, es mi generación y ya empiezo a hablarlo porque me pasaba que le hablaba a mis abuelitas, ¿no? Entonces, las primeras presentaciones hace 10 años llegaban las abuelas, llegaban y decían, pues claro, porque es su personaje, ¿no? Y además, todas tenían un común denominador, era insoportable, ¿no? Y con tu novela vi que no era tan insoportable, ¿no? Ya nadie me dice que era insoportable, ¿no? Era valiente, era fuerte. Y ahora esta nueva generación, y me ha sorprendido con los hombres, que dicen, qué mujer tan fuerte, es la primera influencer. Si tuviera un Twitter, ¿qué diría en el Twitter? Si tuviera Instagram, ¿tú crees que sobrería? Y entonces me doy cuenta que empiezan a incorporarla a un discurso contemporáneo. Y eso me da mucho gusto, ¿no? Hoy, a diferencia de hace 10 años, te puedo decir que hace 10 años, en 5 años, tuve 3 presentaciones. Y cada ocasión que había una feria de libros, decía, "Ay, es que tu novela es de cotilla, es sobre chisme". Entonces no me quedan invitadas a las ferias de libro, pues porque solamente ahí va lo más sesudo, ¿no? Lo más intelectual. Y entonces no sabían dónde ubicarme. Incluso en las librerías decían, no, no es novela, hay que ponerla en las de espectáculos, hay que... Y yo la pasaba muy mal, ¿no? Hoy día digo, pónganla donde quieran, no quiero clasificar la novela en ningún género, pero sí, invítenme, déjenme hablar de esta María. Y la sorpresa ha sido la recepción que ha tenido con la gente. ¿Por qué? Porque también el mundo ya no se dice en lo bajito, oye, ¿sabes que soy feminista? Oye, ¿sabes que apoyo a las diversidades? Hoy salimos y lo decimos, ¿no? Y encontramos eco. Entonces, creo que también las condiciones que tenemos en este país, 10 feminicidios al día, eso nos permite buscar de todos lados referentes para tener un ancla de donde sentirnos no solos, no solas en estas luchas sociales, ¿no? Y para mí ese es el mensaje. Por eso en esa primera ocasión en San Ildefonso me resultaba tan importante tener una voz como la tuya, que has hecho un enorme trabajo por esa presencia, decir, no voy a llegar, y no porque fuera San Ildefonso, no voy a llegar yo a presentar para decir, ay, les tengo un chisme, fíjense que María le gustaban solamente las joyas de Cartier. Esa no es la trascendencia de María, ¿no? Entonces ahí encuentro una voz distinta para María, ¿no? Y creo que por ahí se va filtrando, ¿eh? Me permiten las redes sociales ir poniendo a María en el escenario y salirse de ciertos grupos que eran sus seguidores para ampliarlo a una generación como la tuya. A mí me sorprendió mucho tu visión y tu lectura, ¿no? Sabiendo quién eres y el trabajo que haces, decir, bueno, que mi Gracias. María no les llega como de la novela de cotilla, van a encontrar el chisme, no, ¿no? Y que tenga esa otra mirada, como la que tú has hecho esa lectura, pues digo, creo que por ahí es donde quise de hace 10 años dirigir la novela y por ahí va ahora. Miren, casi voy a tener que ir cerrando, pero este es un ejercicio de resistencia y de paciencia, ¿eh? Ser escritor es un ejercicio constante de eso, ¿no? Resistir y tenerse paciencia. Eh, Algún día se encontrará hacia dónde quería yo dirigir la mirada de esta novela. Y Mira, creo ya que nada por más ahí va. creo que acabas de decir algo súper importante. María Félix nos está abriendo incluso el camino a tener el derecho de ser insoportables como mujeres, porque a veces Exacto. ni ese derecho tenemos. Sí, o sea, sí, sí, sí. En tu texto tú lo decías muy bien al inicio, parecía siempre tener que pedir permiso de la existencia. Entonces, hasta ser insoportable ya no debe de pedir permiso, ¿no? Es un Gracias, derecho. Sergio. Mm, Gracias. ¿Quién más? Genaro. Perfecto. Tengo ¿Algo más? 10 minutos, porque es que salgo corriendo al programa de radio. Claro que sí. 15 Quiero- minutos, con que me vaya aquí 9:30, está bien. Ok, ¿en qué estaciones está tu programa de radio para ver si lo podemos escuchar? Sí, es MBS 102.5. Ujú, Está en o sea, lo pueden ver por internet, incluso vernos, es noticiasmbs.com. Y si ujú, no, en TuneIn, pues sintonizan la estación, hoy a las ok. 10. Hoy hablaremos de derechos humanos, de la diversidad, después de que se ganaron las elecciones. Ahora sí no pueden decir que no se pueden cumplir, ¿no? Se supone que la izquierda está metida con esos temas, pues hoy se los voy a preguntar
a Ok. los diputados, a quienes van a gobernar, porque aunque el programa es sobre la Ciudad de México, pues hoy son la Ciudad de México y los derechos de la diversidad sexual, con lo que acaba de ocurrir antier, quitar una Ah, sí, bandera de sí. la diversidad porque al líder sindical le parecía que no, Ajá. porque decía que nadie le preguntó, pero no se lo pusieron en su casa y entiendo que no le pueda gustar. Es un edificio público, entonces me parecía, y además que representa uno de los logros de la Revolución Mexicana, que es el derecho a tener una casa Ujú. y que ahí se construye hogar. Entonces, el símbolo es enorme, y es que es una lucha inacabada y de eso, pues, seguramente muchos de ustedes pueden dar cuenta de estas luchas, ¿no? Entonces, justo por eso Ok. ya hablaré. Entonces, hoy 10 de Sergio, la pues, noche y sábados 4 de la tarde. ok, perfecto. Sergio, y antes de irnos, ahorita surgió Sí. una pregunta que la hizo Lupita, no sé si se la quieras hacer, Lupita, a Sergio, aprovechando. Ajá. Sí, Ah, Sergio, es que Sí. ahorita que estabas hablando y que realizaste tu novela en primera persona, ¿qué tan difícil es escribir una novela en primera, segunda o tercera persona? Eh, Mira, yo ya me he puesto como reto, o sea, tengo una novela de Cantinflas que también está escrita en primera persona, pero habla Cantinflas y habla Mario Moreno. Mm, Este, entonces, me lo he puesto como reto. Lo otro no es que sea sencillo, ¿eh? O sea, incluso poner a un personaje omnisciente, que es decir, alguien que está mirando desde afuera, que regularmente es lo que leemos en las novelas, ¿no? Y llegó y se acercó a ella y le susurró al oído. También eso es muy complicado, ¿eh? O sea, esa voz, como si fuéramos nosotros poniendo el ojo tras la cerradura. eh, pero aquí quería retarme a ver si lo lograba. Primero es un personaje que es mujer, ¿no? Que entonces me daba cuenta cuando estaba escribiendo que decía, China, acabo de poner en masculino y es en femenino, ¿no? Tengo que cambiarlo. Dos, que sonara María, que es un personaje que sonoramente está en nuestro imaginario, ¿no? Están ahí sus frases, están sus entrevistas, que sonara que era ella, no en personaje, sino en persona, ¿no? Débil, afligida. Y dos, es que no sé si es por fortuna, pero no he estado yo en agonía de la muerte. Eran como varios retos que le iba yo sumando para darle esa voz. Sí, no fue fácil. Tampoco les voy a decir que es como en una ocasión me preguntaron que si se me había parecido María, que si... No, o sea, yo nunca me ha pasado eso, ni nunca me he sentido María, ni nunca se me ha parecido. No, fue un ejercicio de escucharla. O sea, quizás sea mi formación profesional, o sea, me dedico a la radio, para mí el sonido es muy importante, la música es muy importante, entonces, y los boleros, pues crecí, mi educación sentimental está hecha de boleros, ¿no? Entonces, para mí era importante ponerlos ahí. Entonces, esos tres elementos jugaban para en el momento en construir, ¿no? Cada capítulo decir, ahora tiene que hablar de su infancia. ¿Cómo habla una mujer de 88 años a punto de morir de su infancia en retazos de lo que se acuerda? Porque esa es nuestra memoria, nunca está en orden nuestra memoria, ¿no? Nuestros recuerdos no están, por eso es que la novela tampoco es cronológica, no empieza con su infancia y termina con su muerte, ella va saltando, porque así son nuestros recuerdos, ¿no? Entonces sí fue un reto enorme, eh, pero sin afán de pecar de vanidad, pero me siento muy contento de haberlo está muy bien logrado, logrado. ujú. de haber acercado esa voz, ¿no? Y cada ocasión ahora se me metió a escribir sobre un personaje del arte mexicano que murió muy joven, a los 19 años, solamente 2 años fue pintor, Abraham Ángel, y lo tenemos olvidado ahí. Este año se cumplen 100 años de su muerte y quiero escribirle su novela y ahí sí no hay ninguna entrevista en audio, no sé cómo sea su voz. Entonces me está costando trabajo poder llegar a tener la voz de un joven de 1924 con 19 años, en un México después de la Revolución Mexicana, pintor, homosexual, amigo de Salvador Novo. Entonces, recorrer y recoger ese ambiente en su voz me está costando, pero no quiero hacerlo en tercera persona, ¿no? Mm. Este, Quiero que sea incluso como mi sello como escritor,
¿no? Darle voz a los personajes, yo desaparecer, no estar ahí, sino dejar que los personajes nos cuenten su vida. Ay, perfecto. Muchísimas gracias. A ver Gracias, si lo Sergio. logro, ¿eh? A ver si lo Ah, logro. sí, por Claro que supuesto. sí. Sí. Felicidades. Oye, Sergio, y ahora sí, la última pregunta, la pregunta de fuego. ¿Tú Sí. crees que si María tuviera oportunidad de leer este libro, le gustaría o cuál sería su opinión? Eh, Esto me lo preguntaron hace 10 años y voy a volver a responder como hace 10 años. No sé si le gustara, igual me reclama, igual me demanda, no lo sé, pero respondería siempre lo mismo si estuviera sentado en el banquillo de acusados, en un café con ella, te puedo ver a los ojos. No, no hay mentira y hay respeto. Te puedo decir que incluso hay cariño, porque me enseñó a conocer el mundo femenino a través de ella. Entonces, pues, le diría eso, te puedo ver a los ojos y me puedes culpar de lo que sea y señalar de lo que sea, pero lo que hice es un acto de verdad, de convicción. Creo y sostengo cada una de las frases que están escritas ahí. Entonces, no sé si le gustaría, yo espero que sí, y si quiero verme, no me acuerdo quién, creo, no sé si era Mónica o quién me decía sobre si creía yo en, en la mirada alternativa y no Ajá. científica. Ana Laura fue la Ana que Laura, te ¿verdad? preguntó. Diría que casi que me cobija, o sea, han pasado 10 años y ha resistido en un mundo donde hay tanto que leer, que haya resistido esta novela 10 años y que llega esa segunda edición ya agotada. Quiere decir que en el fondo creo que no está tan enojada, que donde esté dice, bueno, mira, este muchacho hizo un esfuerzo Sí. por contar de mí. Entonces, quizá puede ser que no esté tan molesta, ¿eh? Con lo que, Sí, con lo probablemente una de... experiencia agridulce, porque cuando vi la serie de La Veneno de Cristina, Ujú, ujú, ujú. la veré, yo le dije a mi Sí. hermano, oye, ¿qué habrá sentido? Porque, o sea, muestra sus luces y sus sombras, que al final cuentas, pues va a ser una experiencia agridulce, Ujú, que claro, se están mostrando, pues, al humano, al ser a lo vivo mal. detrás Sí, de... la vulnerabilidad, Ajá, claro, y lo que eso dijiste bien. no es fácil. Ok, ay, disculpen que mis perros están ladrando. Oigan, Mm, Sergio, pues ha sido un honor, un placer, un gusto tenerte aquí con nosotros, platicar sobre tu libro, sobre María Félix. Nos has despejado dudas, nos has dejado nuevos aprendizajes, datos curiosos para seguir investigando a esta gran mujer y bueno, el impacto sobre a 110 años de su nacimiento y 22 de su muerte, sigue causando interés. Y bueno, la prueba está aquí, que ahorita estamos 13 personas conectadas, escuchándote, bueno, 12 personas escuchando a la 13ª hablar sobre este libro, que es el sobre María Félix. ahí está. Bien. Ujú. Pues gracias, y gracias por su interés y gracias por leerme y por leer Ujú. este, a María. Y bueno, como tú bien dices, resistir y tener paciencia. De Claro eso se que trata la sí. vida, ¿eh? Las juventudes es todo lo contrario, pero ya cuando uno llega a la vanguardia envejecida, se da cuenta que lo que nos queda es resistir y la paciencia. ¿No? Claro. Este, Muchas gracias por esa Gracias, pizca de sabiduría. Antes de irnos, les voy a pedir si nos damos una foto claro. para los que se acaban de incluir. Si tienen por ahí su libro, si no, no pasa nada. Ahorita la Sí, magia de la edición, ahí pongo la portada. la portada. Ok, ok, preparadas. Ahí voy. 1, 2, 3. A ver, una más que ya aprendió su cámara Rosario. 1, 2, 3. Y una última por si las moscas. 1, 2 y 3. Perfecto, pues Sergio, te agradezco, me quito el sombrero ante ti. Fue una reunión muy enriquecedora, muy entrañable y yo sé que
tanto yo como las chicas las va a recordar y atesorar por mucho tiempo. Gracias a todas ustedes por haberse conectado, por sus Muchas gracias. preguntas, comentarios y hacer lo posible. Muchas Gracias. gracias a todas. Gracias, Buenas gracias, noches. Sergio. Un Todos, gusto bye. verte. Sergio. Gracias, qué gusto verte. Muchas Bye. gracias. Hasta- Buenas noches. Hasta luego, buenas Buenas noches. noches. Adiós. Chao. Chao.